Bienvenidos a La Piñata Podcast, la única piñata donde hay de todo menos tejocotes. Con ustedes sus anfitriones, Juan José Delfín y Paco Vega. Hola mis estimados escuchas, bienvenidos a La Piñata Podcast, el podcast donde hablaremos de temas variados como series, películas, videojuegos, deportes, frutas, cacahuates y alguna que otra colación. Soy Juan José Delfín y estoy con mi querido amigo Paco Vega. ¿Cómo estás, Paco? ¿Qué onda, Juan? Bienvenido. ¿Tú? ¿Qué dices? ¿Qué te cuentas? Todo muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Hoy, ¿qué tema nos traes por ahí? Pues traemos un tema bastante interesante, pero ¿tú alguna vez has pensado en qué vas a hacer cuando tengas 60 años? Pues realmente espero poder tirarme a echar la flojera rico. O sea, no estar chambeando, viviendo de mis rentas, viendo la tele todo el día. Ese es el sueño. Ay, el mío también. Pero, ¿y si te dijera que apenas a los 60 años vas a empezar a lograr hacer el negocio de tu vida? Pues depende de qué tan redituable sea ese negocio. Si lo haría, si nos han estado escuchando, hoy tenemos al buen Ray Kroc, que a los 54 años se volvió multimillonario. Entonces, si es redituable, con gusto me aviento. Bueno, esa es una buena opción. Pues hoy vamos a hablar sobre un personaje que justo a los 60 años fue que vio despegar completamente su carrera. La vida de este personaje es una vida bastante interesante, llena de múltiples empleos, de fracasos incontables. Se vio afectado por diferentes temas, tanto macroeconómicos como familiares. Hoy vamos a hablarles del famosísimo Harlan Sanders, el coronel de Kentucky. ¿Y este buen Harlan sí fue coronel? ¿O vamos a llegar a eso en un momento? Vamos a llegar a eso en un momento, pero sí estuvo en el ejército. Que entonces no me adelanto. Bueno, Harlan David Sanders nació un 9 de septiembre de 1890 en Henryville, Indiana, y fue el hijo mayor de 3 hermanos en el seno de una familia humilde de ascendencia irlandesa. Su papá tenía una granja, después se lastimó y tuvo diversos empleos, pero pues, principalmente eran granjeros. Sin embargo, cuando Harlan tenía 5 años, su papá falleció, por lo que su mamá tuvo que conseguir un trabajo y él se quedó a cargo de sus hermanos, a quienes él cuidaba y cocinaba. Es decir, desde los 5 años este chavo ya estaba cocinando. Esto, tómelo, o sea, tome nota. A los 5 años, o sea, desde los 5 años se hizo responsable de sus hermanos. Yo tengo 28 y no me puedo hacer responsable de mí mismo. Ahora imagínate ese pobre niño a los 5 años, no manches. Qué horror. Y la vida de Harlan fue bastante dura al principio. Bueno, toda su vida fue muy dura, pero tuvo una infancia particularmente complicada. Sí, no, pues no lo dejaron ser niño, o sea, ya siendo, digamos que el hombre de la casa desde los 5 años, pobrecito. Sí, a los 10 él comenzó a trabajar en la granja de la familia. Cuando él tenía 12, su mamá se volvió a casar. Sin embargo, nunca se llevó bien con este padrastro y a los 13 dejó la escuela, alegando que el álgebra fue lo que lo sacó de la escuela. Yo te entiendo. Se puede en Harlan. Le tocó Palmero. Exacto, sé lo que sufres. Sí, pobrecillo, o sea, las matemáticas no eran lo suyo y pues sí, simplemente dejó la escuela, se mudó a Indianápolis, donde consiguió un empleo pintando carruajes. Después, a los... A ver, espera. Limpiando carruajes, o sea, todavía no se inventaba el automóvil. ¿Me quiere decir pintándolos. Pintándolos. No, pero de todos modos eran carruajes, ¿no? O sea, Sí. no eran coches, o sea, wow. Sí, estamos hablando de 1902. Wow, no, pues faltaban 90 años para que yo siquiera existiera. Bastante tiempo. Sí, después, como su relación pues, con su padrastro nunca fue buena y con el apoyo de su mamá, a los 16 años se mudó con su tío a New Albany, Indiana. Su tío trabajaba para la Streetcar Company, estuve buscando qué era esto de Streetcar, y es como el trolebús, pero era el antepasado del trolebús, que era igual un camión tirado por caballos, y ahí su tío le aseguró un trabajo como conductor. A los 15, 16 años estaba ya manejando un camión tirado por caballos. Exacto. Wow. Y bueno, en octubre de 1916, a ese mismo año, falsificó su fecha de nacimiento para enlistarse en el ejército, donde completó su servicio en Cuba como conductor, manejando un carro tirado por caballos o mulas, un carro como de suministros. Y en 1907 terminó su asignación con honores y se mudó a Sheffield, Alabama, donde vivía otro de sus tíos que trabajaba para la Southern Rail Company,
y este es el principio de toda una aventura que tuvo Harlan trabajando en el ferrocarril. O sea, entonces, el muchacho vivía en Indiana, luego a los 12 años se fue a Indianápolis, Ajá. luego como a los 15 se mudó a Cuba, y a los 10, a los 13 se mudó a Indianápolis, Ajá. a los 16 se fue a Cuba para trabajar de conductor de camión, Ajá. y, y ahora se regresó a New Albany, igual como por ahí de los 17. Sí, a los 17, y digo, en su estancia en Cuba estuvo en el ejército, donde cumplió su asignación con honores. Estuvo muy poco en el ejército, pero pues eso era el equivalente también como una parte de tu educación. O sea, como que los gringos y bueno, y en muchos países entrar al ejército es como un medio de superación para sobre todo familias como la de Harlan, que era una familia rota y que además era una familia de escasos recursos. Es como el primer hijo que va a la universidad. Podría decirse. Ah, ok. No, pues ya a sus 17 años ya ha dicho un chorro de cosas este chavo. Ya, o sea, él desde muy chiquito llegó a vivir solo, ya había sido pintor de carruajes, conductor de carruajes, militar, y todavía no tenía ni 18 años el chavo. Todavía ni siquiera podía tomar. Exacto. Qué bueno que está bien porque así nunca lo iban a multar por andar manejando pedo. Sí, y más que ahí ya no tenía que evitar los alcoholímetros. Sí, creo porque como ya era menor, soy menor, no me puedes hacer nada. No voy a contestar preguntas. Y bueno, pues entre el ferrocarril él ingresó como aprendiz herrero en los talleres. Después se mudó a Jesper, Alabama, donde tuvo un trabajo limpiando los trenes, sobre todo los boilers, y se progresó en el ferrocarril hasta convertirse en fireman. Estuve investigando qué es lo que hacían este tal fireman, es la persona encargada de manejar el boiler de vapor del tren, o sea, es decir, el que alimenta de carbón, el boiler que es el que mueve la maquinaria del tren. Y en 1909, o sea, 2 años después de haber entrado a esta compañía de ferrocarril, a la Southern Railway, fue despedido de su trabajo por insubordinación. O sea, era bravo el señor. Pues sí, pues toda su vida ha tenido que vivir a la defensiva. Claro que iba a ser violento. Sí, sí, y esto ahorita vamos a ver más adelante, pero le granjeó diversos problemas durante toda su Sí. vida. Después él encontró trabajo en otra compañía de ferrocarril. En 1909 se mudó a Jesper, Alabama. Esto es importante porque ahí es donde conoció a su primera esposa, Josephine King. Se casó con ella y tuvo 3 hijos. Y después consiguió trabajando en el ferrocarril en diferentes estados y compañías. Y mientras estudió Derecho por correspondencia en La Salle Extension University. Es decir, también era lasallista como nosotros. Indivisa Manent. Es correcto. Oye, pero entonces el vato ya para este punto que ya tenía como 21 años, ¿no? O sea, porque si fueron 3 años, si solamente estuvo trabajando ahí, no, o sea, bueno, ahorita por los tiempos tenía como ya 18, 19 años, este muchacho. Correcto. Se casó con esta Josephine King y su matrimonio duró hasta que él cumplió 21, más o menos. No, su matrimonio, o sea, duró mucho más, pero... Ok. Sí, tuvo 3 hijos, no fueron 3 años nada más, me estoy confundiendo con los hijos. Sí, tuvo 3 hijos. Oye, pues sí era bastante autodidacta este chavo, sí aprendió a soldar y aparte estaba tomando clases por correspondencia, pues sí era medio brillante este Harlan. Sí, es un personaje como que, y lo vamos a ver a lo largo de su vida, que tenía una capacidad de autosuperación muy cañona. Yo creo que esa es su principal cualidad. O sea, este cuate era alguien que no se daba por vencido, que siempre buscaba el cómo sí, y pues esto se va a ver a lo largo de toda su vida. Se mudó a Little Rock y practicó derecho durante 3 años hasta que una pelea en la corte con su propio cliente destruyó su reputación como litigante. Y esto, bueno, representó uno de sus puntos más bajos en la vida, cuando pues, ya no pudo ser abogado. No, pues cómo no, o sea, imagínate, se supone que luego el cliente siempre tiene la razón, ves que así piensan muchos, y luego en público te pones a gritarle a la persona que te está pagando para que lo defiendas, y eres abogado y dependes de la reputación para hacerte una carrera, pues con razón el pobrecito se fue hasta el fondo. Sí, no, aquí, o sea, Harlan era alguien de un carácter bastante fuerte y que no, y esto pues le granjeó muchos problemas. O sea, ya vimos, ya lo despidieron 2 veces,
ya perdió su reputación como abogado, era alguien pues, de carácter complicado. Digamos que no se dejaba. Sí, no se dejaba y pues sí pues era alguien bravo, era como diría nuestro amigo de 3G Podcast, Pedro, es alguien que no le gusta que le dijeran qué hacer. No, pues, y en un país donde todo el mundo quiere ser jefe de todos. Sí, no había forma. Sí, Pero no, la qué única curioso que forma le haya ido de... bien en el ejército, ¿no? Pues a lo mejor como, bueno, sí, pero a lo mejor como ya era una figura de autoridad donde eran reglas establecidas, no tanto que... O sea, como eran muy cuadrados, a lo mejor eso le gustaba a este vato. Correcto. O sea, puede ser, ¿no? O sea, que como en el ejército si era, si haces esto, te va mal, si haces esto, te va bien. Entonces, pues el vato nada más se comportó bien y ya no tenía afrentas con nadie, porque a lo mejor no le decían qué hacer, pero él seguía las reglas para poder comportarse bien. Sí, sí, buen punto. Tal vez el ejército le daba una cierta estructura para evitar esta insubordinación y esta bravuconería que mostró a lo largo de su vida. Sí, pues justo puede ser eso, pero entonces ahorita, sí, como a lo mejor en el derecho, pues los clientes luego quieren que hagas lo que ellos quieren, o a lo mejor, pues no era un cliente fácil, así, pues creo que puede ser que por eso haya explotado entre todos en la corte. Claro, claro. Así que bueno, después regresó a trabajar en el ferrocarril, estuvo unos años trabajando en el ferrocarril nuevamente y en 1916 obtuvo un trabajo como vendedor de seguros de vida en la Prudential Life Insurance Company, pero nuevamente fue despedido por insubordinación y aquí es donde se muda a Louisville, Kentucky, donde obtuvo un trabajo en ventas y en 1920 estableció una compañía de un ferry que operaba en el río Ohio entre Louisville y Jeffersonville. Entonces, pues ya después pues, manejaba un barquito para cruzar pues, carros y mercancías y personas en este río Ohio. Que ya básicamente él era su propio jefe ya con este barquito. Sí, sí, es correcto. Sí, que a lo mejor es lo que este vato necesitaba ya, o sea, necesitaba poner él su propio business para que no estuviera haciendo lo que otros querían que hiciera o trabajando para alguien. Sí, ya ahí ya al ser él su propio jefe, ya no había chance de que anduviera de rebelde, de insubordinado. O que lo despidieran. O que lo despidieran. En 1922 vendió sus acciones de la compañía de ferry e inició una compañía para fabricar lámparas de aceite, pero la compañía quebró porque fue introducida la lámpara eléctrica y bueno, ahí es cuando él se muda a Winchester, Kentucky a trabajar como vendedor de la compañía de llantas Michelin. Una víctima más de la innovación. Sí, ahí él invirtió su dinero donde no debía, o sea, seguramente fue una buena lana, pero pues ni hablar, como Pues si hubiera también, ¿quién le comprado un manda? Blockbuster. Ajá, exacto. Bueno, que quién sabe qué tal, qué pasa, como pasó hace poco con GameStop. No sabemos. Bueno, también. Que GameStop en sus acciones ya estaban a punto de vender en corto y de repente la magia del internet de nuevo se unen y vámonos. Le dan un golpe donde más les duele a los ricos del país, pero ese es tema para otro episodio. Ese es un tema que podríamos compartir con 3G, hacer un buen rant sobre Exacto. la mafia que es Wall Street. Seguro a ellos les molesta muchísimo de esa mafia. Sí, digo, uno de sus primeros episodios justo hablan de este tema de GameStop. Digo, es un tema bastante complicado, pero me acuerdo que mencionan que hicieron un ejercicio entre unos simios aventando caca a un tablero diciendo qué acciones invertir y unos expertos de Wall Street, y no recuerdo quién ganaba, pero era así como que muy parejo. Así que todos esos sí, que exacto. creen saber cómo invertir, bueno, no son tan expertos o no pues, predicen también el futuro. Como unos changos aventando sus heces. Correcto. Pero entonces nos quedamos con este buen Harlan que se muda a Winchester, a Se la muda a tierra del Winchester. rifle. Ahí trabajó para la compañía Michelin como vendedor, o sea, se le daban bien las ventas, ya había sido vendedor de seguros de vida. O Sin sea, embargo, en Michelin, 1900, vendía llantas. Michelin, la empresa de llantas, desde antes del 24, ¿vende llantas? Sí, digo, no recuerdo Wow. bien la historia, pero Michelin fue de las primeras llanteras que existieron. Ese sí ha sido un negocio bastante rentable. Con razón no quieren que los coches vuelen. Es correcto. Si ya tienen más de 100 años vendiendo caucho, pues con razón no quieren que los coches vuelen para que no sean víctimas de la innovación.
Como el Ben Harland y su fábrica de lámparas de aceite. De lámparas de aceite, exacto. Pero bueno, en 1924 Harlan volvió a perder su trabajo, pero ahora fue porque la fábrica de Michelin en Nueva Jersey quebró. Pero este año es como que uno de los años de quiebre en la vida de Harlan, porque en 1924, por pura suerte, conoció al gerente general del Standard Oil of Kentucky, y esta persona lo invitó a manejar una gasolinera en Nicholasville. Sin embargo, bueno, esta primer gasolinera que manejó cerró en 1930 debido a la Gran Depresión de 1929. No manches, qué mala suerte tenía este Haaland, o sea, o era por su culpa, o era por cosas de fuerza mayor, que lo que al final duraba 2, 3 años en los trabajos. Sí, o sea, su vida está llena de fracasos. O sea, si hay una vida llena de fracasos, es la de este señor. Yo creo que hasta más que Ray Kroc. Bueno, pero ahorita en este de la gasolinera fue el empleo que más duró 6 años. Es correcto. Sí, pero hasta ahorita pues ya el vato tiene como 30 años y el vato ya ha tenido más empleos que muchos de mi generación. Sí, y bueno, y cuando cerró la primer gasolinera ya tenía 40. O sea, ya en teoría ya es cuando ya empiezas a estar más pensando en tu jubilación que en otra cosa. Y pues bueno, había quebrado otro de sus negocios. Y este vato tenía que volver a empezar a hacer la búsqueda o a innovar. Y aparte, recordemos que ya no tenía ahorros porque todo se le fue en lo de las lámparas de aceite. Sí, o sea, sus ahorros habían valido ya. Pero bueno, en 1930 la Shell Oil Company le ofreció manejar otra gasolinera en North Corbin, Kentucky. Y bueno, este es el lugar legendario, porque en este lugar fue donde Sanders empezó a vender comida en el anexo donde él vivía, en esta gasolinera. Harlan tuvo la idea porque se dio cuenta que los viajeros no solo necesitaban la gasolina para sus camiones y sus coches, sino también comida. Entonces él empezó a vender pollo frito, jamón campestre y filetes, vendía de todo en este pues, pequeño anexo donde él vivía. Después incluso abrió un restaurante en su misma gasolinera y su fama de cocinero se extendió por todo el estado. Que si te das cuenta, esta parte en específico, la historia de Ray Kroc y este Sanders se parece un poquito. A diferencia de Ray Kroc vio una oportunidad grande de hacer un negocio pequeño, hacerlo muchísimo más grande. Y este vato vio una oportunidad de crear un negocio donde no había básicamente oferta y demanda. Vio que la gente a lo mejor pedía comida y se le ocurrió a este vato poner comida. Claro, y además él tenía la ventaja de que él cocinaba desde los 5 años, entonces, o sea, para entonces él ya tenía 35 años de práctica cocinando. Sí, no, y aparte si empezó él solito no necesitaba contratar a gente, lo hacía él todo solo, y así él podía controlar sobre todo qué vendía y qué no, y pues el varo era para él. Sí, y ya así fue como en 1935 fue nombrado coronel de Kentucky, que es el máximo título honorario del estado. Ahí es donde es el famoso coronel. Ah, por eso es el coronel Sanders. Sí. Oye, pues mira, a mí, o sea, si me dicen, mira, 40 años te lo vas a pasar jodido, la neta, jodido. De empleo en empleo, pero por ahí de los 40 vas a tener un negocio multimillonario. Digo, pues está bien, no hay pedo. Pues bueno, aquí no era multimillonario, o sea, sí, él llegó incluso a abrir un motel en su gasolinera. Aquí le iba bien, pero tampoco no era millonario, pero le alcanzaba para vivir bastante bien. Incluso en 1939 el crítico gastronómico Duncan Hines ubicó su gasolinera en el libro Adventures of Good Eating, que es una guía de los restaurantes alrededor de Estados Unidos. Esto provocó que pues, su popularidad se fuera a los cielos, o sea, todo mundo quería ir a visitar su gasolinera y su restaurante. Que ya hasta se vuelve punto turístico, como el Oxxo más bonito del mundo ahí en Puerto Vallarta, que pues es un Oxxo normal, nada más que tiene vista al mar. Pero ya se vuelve hasta punto turístico, no necesariamente por vender pollo frito, sino por la excentricidad y la fama que de boca en boca se va haciendo. Sí, igual, y además, incluso en 1940, él patentó su receta de pollo frito, el cual primero cocinaba en un sartén, después empezó a usar una freidora a presión, y bueno, aquí ya es donde se empezó a gestar la famosa receta secreta de KFC. Que según yo hasta el momento sigue siendo, entre comillas, secreta, como que todavía no hay alguien que la iguale, ¿estás de acuerdo? Sí,
Sí, es como la fórmula de Seguramente, la Coca-Cola. exacto, seguramente se industrializó el proceso y todo, pero por ejemplo, Popeyes, Chicken Fila, o diferentes, incluso diferentes recetas caseras de pollo frito, no saben tan igual al Kentucky. Sí, es correcto. Y bueno, en 1941, con la Segunda Guerra Mundial, que empezó el racionamiento de la gasolina, esto provocó una caída en el turismo y pues Harlan fue obligado a cerrar su motel. Y bueno, aquí viene otro punto importante en su vida. En 1947 se divorció y se casó con su empleada Claudia Ledington Price, con quien vivió hasta el final de sus días. Entonces aquí al momento, pues Harlan tenía una buena vida, o sea, tenía su gasolinera con restaurante, era famoso en todo Kentucky, era coronel y pues su receta era pues ya patentada y nacionalmente conocida. Y pues él decía, pues está chido, me va bien, vivo holgadamente y pues todo está chingón. Oye, pues digo, a lo mejor no sé si tenga que ver que se cerró el motel con su divorcio. ¿Eh? ¿Coincidencia o destino? No, o sea, por lo que leí, Claudia era como fue su amante, yo creo que un buen rato, y pues ya al final, Harlan decidió divorciarse y casarse con Claudia, que fue, por así decirlo, pues como que su amor, el amor de su vida, pues fue la que su compañera hasta que se murió. Ah, bueno, mira, a ella sí le cumplieron el. Sí, es que ya dormimos en camas separadas. Sí, ya voy a separar de mi esposa. Con ella sí aplicaron correctamente Sí, a ella sí le cumplieron las promesas de separarse de la catedral. las promesas de campaña. Exacto. Y bueno, sin embargo, en 1950 se construyó la Interestatal 75, lo cual disminuyó el tráfico a su gasolinera pues prácticamente a cero, así como en Cars, con Radiador Güey, Springs. justo es lo que te iba a decir que les pasó como Radiador Springs. Sí, pobrecito. Entonces, pues, Harlan tuvo que vender su local en $75,000 y que usó prácticamente todo ese dinero, lo usó para pagar las deudas que tenía. Entonces, pues ya llegamos al punto fatídico. Harlan tiene 60 años, su negocio, que él creía que era una vaquita lechera que iba a durarle toda su vida, volvió a quebrar De junto nuevo, con su una víctima de esposa, la innovación. ¿sí? Está solo con su esposa, pero cuenta con algo que no tenía en otros momentos. Cuenta con la patente de su receta de pollo frito y con una fama de cocinero prácticamente a nivel nacional. Y aparte, sabe que si deja eso. Sí, o sea, sabe que que la demanda de pollo frito está ahí y que mucha gente la compra. Entonces, Ajá, lo que Harlan dijo, y como dices bien, ya tenía el renombre. sí, ya era famoso como cocinero, ya decir Es Harlan como Sanders supongo era como decir si. el chef Herrera. Ajá, exacto, es como si el chef Herrera de repente tiene que cerrar su restaurante, se muda de Monterrey, viene a la Ciudad de México, abre uno nuevo, pues ya trae la fama de ser el chef Herrera, no tanto, o sea, no importa que sea un restaurante nuevo, sino pues bueno, en este caso pues ya tenía como 55 años de experiencia este vato cocinando, entonces, aunque sea un restaurante que tenga un mes, es un restaurante con 55 años de experiencia cocinando. Sí, ya pues, todas las mañas, todo lo que se necesita en la cocina ya lo traía Harlan. Entonces, él dijo, bueno, vamos a vender la receta de pollo frito a través de franquicias. Yo voy a empezar a viajar por todo el país, voy a hacer demostraciones y voy a visitar restaurantes y les voy a pedir un contrato en el que por cada pieza de pollo que vendan me pagan a mí 4 centavos de dólar. Esto lo llamó Kentucky Fried Chicken y el primer local de KFC que se hizo se lo vendió a Pete Harman en South Lake, Utah. Pete operaba uno de los restaurantes más grandes de la ciudad y vio cómo sus ventas se triplicaron 75% gracias a las ventas de pollo frito. Aquí se vio la receta del coronel, era un gran diferenciador contra los competidores que había en Utah y evocaba la imagen de hospitalidad de los sureños. Una pregunta, ¿Utah y Nuevo Orleans, todo eso está junto? ¿Luisiana y todo eso está junto o están muy separados? Nueva Orleans y Missouri, todo eso está junto. Utah creo que está al norte, pero no ubico bien en qué parte de Estados Unidos está, pero sí está relativamente lejos de toda esa parte del sur, como clásico, como Kentucky, Tennessee, Luisiana, Missouri. Es que justo para mi duda. Era como cuando te encuentras a lo mejor que vas a Estados Unidos y hay un puesto de comida mexicana o un local de comida mexicana. Es como recordar a casa estando lejos. O más bien es como decir,
Los sureños, los mexicanos tienen fama de que son muy hospitalarios. Si te encuentras un restaurante de comida mexicana en otra parte, por ejemplo en Estados Unidos, y dices, vamos a este restaurante, los mexicanos tienen fama de que son hospitalarios. Entonces así era como ok. veían como vio la gente de Utah este local de KFC. Mire, ese Kentucky es del sur, pues los sureños son hospitalarios, vamos a probarlo. Pues seguro les encantó. Tan les encantó que Harlan incluso tuvo que dejar de hacer sus viajes porque la gente ya iba hacia él pidiendo franquicias, por lo que él empezó a llevar la compañía mientras Claudia se encargaba de mezclar y enviar las especies a los diferentes locales. KFC fue una de las primeras compañías en expandirse internacionalmente, abriendo locales en Canadá, en México y en Jamaica para mediados de los 60s. Y en 1962, Sanders patentó su método de la freidora a presión, o sea, había patentado la receta, pero ahora patentó también su método de cocción y también patentó la frase "It's finger licking good", que es para chuparse los dedos, en español, que es la que tenemos. Debo admitir que sí, el Kentucky es delicioso y sí, termino chupándome los dedos siempre que acabo de comer Kentucky. Ya sé, a mí también es delicioso. Kentucky, patrocínanos. Ya hicimos un episodio gratis sobre tu fundador, sobre su rica historia. Creo que es un buen momento para patrocinarnos. Sí, pues ya, no pedimos mucho, por lo menos 8 que tiras. No sé, piénsalo. Creo que sería un buen plan. Ya, aparte es justo, es lo justo, es lo que me merezco. Y bueno, en 1964, Kentucky ya contaba con 600 locales, pero Sanders ya tenía 73 años, así que ya se sentía agobiado por manejar una compañía como KFC, entonces él decidió vender Kentucky a un grupo de inversionistas del estado por $2 millones y un salario vitalicio de $40,000 anuales por ser embajador de la marca. Este salario incluso llegó a subir hasta $200,000 anuales. Es decir, a Prox de ahí le pagaron lo mismo que a los hermanos McDonald. Sí, pero con varios años de diferencia. ¿Cuándo fue lo de los McDonald? Como con 10, según yo, fueron más o menos 10 años de que McDonald's lo compró. Este vato Kroc lo compró en el 55, 54. Pero mira, qué curioso. Sí, pero bueno, Harlan fue mucho mejor asesorado o más vivo porque él siguió siendo el embajador de la marca y tuvo incluso un puesto en el Consejo de Administración de Kentucky. O sea, no era de él, pero seguía participando en las decisiones importantes de la compañía. Sí, seguía siendo él ampliamente respetado. Y bueno, él desde 1950 fue recomisionado como coronel de Kentucky, por lo que a partir de ahí Harlan solo hacía apariciones públicas con su look clásico. Primero usaba un traje negro, después lo cambió por el traje blanco, con su corbatita negra y se dejó crecer el candado. Es decir, o sea, la imagen que tenemos de Kentucky, de KFC, así ya el cuate ya no hacía apariciones públicas si no fuera así, con su trajecito blanco, su corbatita negra, su candado, su pelo blanco bien peinado, o sea, así ya él se metió completamente en su personaje. Si eso te da de comer y te da $200,000 anuales, pues hasta yo lo haría. Sí, y él como que esa imagen que tenía, o sea, evocaba para mucha gente la de como el abuelito que todo mundo o quería tener o tenía, y como una figura así de, mira, o sea, es algo confiable. Y él incluso siguió grabando comerciales, viajaba alrededor de miles de kilómetros para promocionar la marca, haciendo demostraciones y apariciones públicas para la compañía. Como Stan Lee, básicamente. Algo así, como Stan Lee. O sea, que Stan Lee, que al final ya no hacía apariciones públicas por ser parte de la cultura pop y todo, pero que al final pues él tenía un sueldo de Marvel por hacer eso. Sí, y ya pues era parte de su trabajo. Incluso después abrió un restaurante en Shelbyville que primero se llamó Claudia Sanders, The Coronel's Lady, pero bueno, debido a esto, pues Kentucky los demandó y le tuvieron que cambiar el nombre a Claudia Sanders Dinner House. Y este es el único lugar en todo el mundo que está autorizado a servir la receta original de Kentucky. Sin ser un KFC. Exacto. Y bueno, Harlan él hacía visitas sorpresa a los locales y si no le gustaba la comida, lo declaraba en los periódicos, o sea, era
O sea, así como tú como persona normal, decías, ay, sí, el abuelito, el caballero sureño, el embajador de la marca, pero yo creo que como gerente de un Kentucky, has de haber dicho, no, el terror que te toque que venga el coronel a tu, a tu local. Pues recordando que decimos que era muy explosivo y era muy de hacer su palabra valer, pero seguramente sí hacía que todo el mundo escuchara lo que dijera. Pero antes de seguir, voy a romper su mente un poquito y ya no van a ver al coronel Sanders igual, porque ahora, si ven su cabeza con su corbatita, parece un muñequito que tiene sus bracitos y sus piernitas y una cabezota. Véanlo. Busquen una imagen de la cabeza del coronel Sanders con su moñito nada más y van a ver que es un muñequito con sus bracitos y sus piernitas y una cabezota. Sí, pues bueno, como decías, o sea, el coronel era una persona pues era bravo. Tomar. Era bravo y también le pasó lo mismo que le pasó a los McDonald's con Ray Kroc, o sea, cuando ya que Kentucky se volvió pues una cadena gigantesca, también él empezó a criticar que el gravy del puré de papa, que o sea, para reducir costos ya no compraban los insumos de la tan alta calidad como cuando él lo llevaba. Digo, ese tipo de cosas, o sea, pero hasta el año en el que murió, o sea, todavía ese mismo año, seguía haciendo inspecciones a los locales y apariciones públicas promocionando la marca. La verdad es que sí le fue mejor que a los McDonald's. Mucho mejor. Muchísimo mejor. Sí, muchísimo mejor. Bueno, porque ni siquiera se lo quitaron. Él sí decidió venderlo amablemente, sobre todo para hacer ya lo que le gustaba, que era estar viajando, ser la imagen de la marca. Se siguió haciendo relevante, yo creo, haciendo esto de la presencia y promocionó la marca, digamos que por su sueldo. ¿Estás de acuerdo? Que era su trabajo. O sea, al final ¿Sí? él dejó de trabajar para hacer lo que le gustaba y que le pagaran por eso. Sí, siguió siendo la imagen de la compañía. O sea, eso es algo importante. O sea, tú físicamente no ubicas a los hermanos Mickey y Mac McDonald, pero ubicas perfecto al coronel Sanders. Exacto. Incluso si alguien tiene su mismo look, aunque sea su look propio, pues no es su look, es un look parecido al del coronel Sanders. Sí, aunque ese fuera el look del clásico caballero sureño, ya no es el clásico caballero sureño, es el coronel Sanders. Exacto. Y bueno, pues el coronel Sanders murió en 1980 a la edad de 90 años a consecuencia de una leucemia. Murió en Louisville, Kentucky, y a su funeral acudieron alrededor de 1,000 personas y fue enterrado en el Cape Hill Cemetery en Louisville. Hay una película que me gusta a mí mucho que se llama Todo sucede en Elizabethtown, que justo en un momento de la película el personaje de Orlando Bloom y de Kirsten Dunst visitan la tumba del coronel Sanders. ¿Y si tiene algo aluciente a Kentucky Fried Chicken así? ¿O nada más dice que es el coronel Sanders y sale su cabeza o su cara? ¿O nada más su nombre? Sale una como pequeña escultura de su cara y de su cabeza, dice igual coronel Sanders, y me acuerdo que en la película le ponían una como pequeña ofrenda, una cubeta con pollo Kentucky. El pollo Kentucky ha sido bastante famoso. Bueno, es como de la triada de las comidas rápidas, yo creo. Por lo menos aquí en México, que tenemos las hamburguesas, tenemos la pizza y está el pollo frito. O sea, son como de las franquicias más famosas de comida rápida, por lo menos aquí en México. Sí, es una franquicia que además ha trascendido fronteras. Por ejemplo, hay en Rusia, en la película de Argo, recuerdo que también hay una escena en la que se ven a unos iraníes en esa época, creo que eran los 70s, comiendo pollo Kentucky. O sea, es una franquicia que está en todo el mundo. O sea, está en Rusia, está en Irán. ¿Dónde más no puede estar si está en esos dos países? También recordemos, hay un guitarrista que usa cubetas de Kentucky Fried Chicken como cabeza, que se llama Buckethead. Ay, no sabía de qué grupo es este guitarrista. Es un guitarrista que se contrata, bueno, según yo, se contrata para diferentes grupos, pero es un músico independiente que va haciendo música para él y muchas veces usa cubetas de Kentucky Fried Chicken como gorros. Un look bastante original. Exacto. También recordemos que Kentucky Fried Chicken sacó su propia computadora gamer. No sabía que tenían una computadora gamer. Sí, su propia consola de videojuegos. Ok. La sacaron y pues compite la consola con el Xbox One, el Wii, el Nintendo Switch. Yo no la he probado ni la he visto porque no creo que no la venden aquí en México. Pero sí,
pero sí se llama KF Console, la consola de videojuegos de Kentucky Fried Chicken. Órale. No, está cañón, como también pues, están buscando nuevos negocios. O sea, es una compañía que sí está buscando ir innovando. Yo creo que como su fundador fue víctima de la innovación varias veces, estos vatos dicen, yo no me voy a quedar atrás. Está cañón. Aparte, creo que la consola hace pollo frito. ¿En serio? Sí, o sea, es una consola de videojuegos que hace pollo frito. Ay, qué delicia. Pero, entonces, ya después de toda esta historia, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos hoy, Juan? Creo que lo más importante es a no rendirnos nunca y pues aprovechar las oportunidades que la vida te dé. O sea, por ejemplo, Harlan, que se quedó huérfano de papá tan pequeño, gracias a eso es que él empezó a cocinar tan pequeño y se volvió un maestro en la cocina. Y eso, pues, vimos cómo al final, ya tarde en su vida, o sea, hasta los 60 años, que fue cuando quebró su gasolinera y él empezó a vender las franquicias de Kentucky, pero pues al final le redituó esta fama de cocinero extraordinario que tenía. Sí, lo que yo aprendí también sería que no necesitas inventar algo para tener un producto exitoso. Más bien, busca la oportunidad y busca el lugar donde quede correctamente ese producto, en este caso, el pollo frito. Él vio la necesidad de la gente por comida y puso su puesto de comida, se volvió nacionalmente famoso y gracias a eso se volvió mundialmente famoso. ¿Y tú qué nos recomiendas de Kentucky? Digo, ya si vamos a hablar de ellos gratis durante media hora, pues ya por lo menos ya recomiéndanos un buen platillo de Kentucky. Bueno, a mí me gusta la receta de Volcano, que dicen que es como si fuera la receta que usas para ponerle a tus papitas con la botanera, según lleva así, bueno, por lo menos así sabe, que sabe con chilito, limón, salsa Maggi, está bastante bueno, pero creo que es de temporada, y también, pues les recomiendo yo el crujipollo, es el que me gusta a mí. Yo a ustedes les recomiendo justo las que tiras con la receta Volcano que dice Juan. No les recomiendo que se coman 8 ustedes solos porque después cuando vayan al baño van a sufrir. Se los digo por experiencia propia. Pero para mí lo mejor que tiene Kentucky después del pollo frito es un buen biscuit calentito con esa mermelada radiactiva de fresa que parecen químicos. Deli. De verdad que es muy bueno los biscuits también. Sí, justo, ya que estamos hablando de recomendaciones, como han escuchado a lo largo de este podcast, les recordamos 3G Podcast. En este podcast, los gordos gruñones nos platican de cosas que no les gustan, que los hacen enojar, que les molestan, y que estoy seguro que muchos de ustedes se pueden identificar con las cosas que a ellos mismos les molestan. Y si quieren algo un poco más musical, algo más cordial, les recomiendo mucho Subsonic Podcast, que habla sobre recomendaciones musicales, sobre reseñas y sobre muchas cosas relacionadas con el tema de la música. Sí, en cuanto a 3G, les recomiendo los últimos 2 episodios. O sea, en el penúltimo hablan de adaptaciones, y si ustedes tienen la duda de por qué las películas de Transformers hacen enojar tanto al fandom de Transformers, escúchenlo. Y también van a hablar de los influencers, a todo lo que no les gusta, seguramente ustedes de los influencers, tampoco a ellos les gusta. Y es muy divertido escucharlo. Recuerden que nosotros fuimos La Piñata Podcast, la única piñata donde hay de todo menos tejocotes. Yo fui Paco Vega. Yo soy Juan José Delfín. Recuerden que salimos todos los domingos en audio en todas las plataformas en las que lo sube Anchor, que son Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y algunas otras plataformas más pequeñas. Y salimos los miércoles en las plataformas de video como son YouTube, Facebook e Instagram TV. Recuerden que nos encuentran como @lapiñatapodcast en todos lados que mencionó Juan. Que tengan bonita semana, día, tarde, lo que sea. Bye. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube o en tu plataforma de podcast favorita. Subimos episodios nuevos todas las semanas. Recuerda que La Piñata Podcast es la única piñata en donde hay de todo menos tejocotes. Hasta la próxima.